Sí, y a ¿Sí? su presentación. Ujú. Hermanos, es una alegría estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Ya es más de un año en que estamos nosotros separados del mundo, de la familia y de la hermandad, pero unidos virtualmente por lo que llamamos Zoom. Saben ustedes que estamos repitiendo el milagro del Pentecostés, cuando el Señor dijo a sus discípulos, id y predicad a todo el mundo. Ellos dijeron, ¿cómo? Si hablamos solamente un idioma. Y el Señor les dijo, con el Espíritu Santo, ahora hablan todos los idiomas. Y con ese poder, con esa maravilla y milagro, hemos escuchado hasta nosotros las buenas nuevas de salvación. Y ahora hemos entrado a otro milagro. En esta situación, gracias al Zoom, nos podemos reunir y también gracias a esto vamos a poder compartir hasta el último rincón del mundo. Hermanos, vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas, de los 2300 días reveladas a Daniel. En Daniel 9:24 está parte de la explicación que Daniel recibió de Gabriel de la profecía de los 2300 años que se le reveló en el capítulo 8 y que él no podía entender, porque cuando escuchó el santuario, él pensó que el santuario al cual se referían las profecías o la profecía que le estaban dando, sencillamente era el santuario de Jerusalén, pero no era así. Sencillamente era el santuario de Dios. Entonces, tuvo que el Señor mandar a Gabriel de nuevo para mostrar a Daniel que ahora estaba frente a otra realidad. Se refería al santuario celestial. Y hay series de profecías que el Señor reveló. Y el libro de Daniel es eminentemente profético, y esas profecías que a él se le mostró han desafiado a cuantos las han atacado y dudado de su inspiración, de su veracidad y de su origen. No olviden tres cosas: inspiración, veracidad y origen. Las profecías que Daniel recibió son inspiradas de Dios, son veraces, por lo tanto su origen es divino. Y el propósito de ellas es mostrar lo que Dios ha hecho y está haciendo para contrarrestar la perversión del padre de mentira en el conflicto cósmico. Las acciones divinas realizadas en el santuario celestial bajo el liderazgo del Mesías, quien ahora ejerce su ministerio sumo sacerdotal, intercediendo como Mesías, quien ahora ejerce así para defender a todos los que él debe de salvar en el juicio de Dios previo a su retorno a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino. En el capítulo 2, hermanos, se le muestra a Nabucodonosor y a Daniel que todos los reinos del mundo que se le opongan acabarán en nada. Ellos desaparecerán para siempre. Se le mostró que habrían cuatro: Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. Le mostró que en la historia surgirían cuatro imperios universales y que el cuarto se dividiría en 10 reinos que estarían siempre en desacuerdo y que nunca más se unirían en uno solo. Daniel profetizó: no se unirán, tal como el hierro y el barro no se unen. Y señaló que en los días de esos reinos Dios establecería su reino sempiterno. Y él vio una estatua inmensa, dividida en metales, y cada metal representaba un reino.
y al final el cuarto se divide y quedan 10, tal como los dedos de los pies. Y una piedra que venía del cielo despedazó la imagen. Y esa roca que aplastó y demolió a la imagen representa el reino de Dios, que destruirá toda rebelión y establecerá su reino bendito. Tal como la secuencia de metales en la imagen de Daniel 2, la historia atestigua la dirección y el punto hacia el cual Dios dirige su plan en el tiempo que Él ha establecido, y tal como lo ha predeterminado, dará su reino a sus santos. Luego a Daniel se le muestra otra visión, que ya no son metales, sino son 4 bestias desfilando en la pasarela de los siglos y oponiéndose a él, pero su designio permanece y muestra que Dios establecerá su reino. En otras palabras, esta vez los símbolos ya no son metales. No son metales en secuencia, sino son bestias desfilando en la pasarela de los siglos y representando los imperios que dominarían el mundo en la sucesión ya preestablecida y señalada en el capítulo 2. 4 imperios y al final se establece el reino de Dios. No se olviden, hermanos, los mismos imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en la misma secuencia. Luego el mismo final grandioso, el reino de Dios. Se destaca y se recalca la perversidad de la cuarta bestia contra los pueblos que conquistaba y en especial contra el pueblo de Dios y su ley. La cuarta bestia tenía 10 cuernos que representaban las 10 tribus que destruirían el imperio romano. Tras los 10 cuernos surgió de la bestia un cuerno pequeño, derribando a 3 de los 10. Y este cuerno se tornó enorme y tenía ojos y boca parecido a los de los seres humanos. Al hablar y actuar, este cuerno era muy blasfemo y contrario a Dios y en extremo cruel contra los santos del Altísimo. Pero además en el capítulo 7 Dios le muestra a Daniel que en el conflicto cósmico, en el tiempo preciso, él iniciaría su juicio contra las naciones y sobre todo contra el cuerno pequeño para juzgar lo correcto a favor de sus santos. Se le muestra también que en el juicio de Dios interviene el encarnado Hijo del Hombre, intercediendo en favor de los santos del Altísimo. La tercera serie profética está registrada en los capítulos 8 y 9, y en esta serie Daniel describe cosas más explícitas del plan de redención. Presenta la misma serie de las naciones, pero esta vez arrancando con Medo-Persia, porque Babilonia ya estaba por salir del escenario político del mundo. En Daniel 8 y 9, Dios muestra a Daniel lo que él hizo, lo que está haciendo y finalmente lo que hará para acabar con el gran conflicto. Le muestra hasta qué punto Dios sería capaz de soportar la controversia a fin de salvar a los pecadores y de limpiar del pecado a su santuario. Y aparece aquí la visión representando a Medo-Persia con un macho cabrío poderoso y con un solo cuerno muy notable, trabados con el macho cabrío en una lucha mortal. Sale vencedor el macho cabrío que despedaza al carnero, pero estando el chivo en su mayor brío, se le quiebra el cuerno. Y en su lugar le crecen 4 dirigidos a las 4 direcciones del planeta. Es la historia exacta de lo ocurrido a Grecia a lo largo de su existencia. Mientras los cuernos estaban actuando, ve que del norte viene un cuerno volante que al comienzo era pequeño, pero después, al crecer muchísimo, arremetió contra el chivo y destruyó a cada uno de los 4 cuernos. El cuerno es la representación de Roma. Luego se engrandeció hasta los cielos y actuó con insolencia y extrema crueldad contra el mismo Mesías y su verdad, su santuario, su ministerio y su pueblo. Sus acciones aterraron a los cielos y la tierra y se preguntaron cuánto duraría
tamaña insolencia? Y se les contestó: hasta 2300 años. Con la profecía de los 2300 años, se le muestra en un contexto de terror que había esperanza para el pueblo de Dios en la tierra y en el universo. Jamás verían los habitantes de la tierra, ni del cielo, ni del universo entero, tanto atrevimiento blasfemo, odio a su hacedor, perversidad en sus acciones, los extremos de la envidia, la vileza del pecado y lo que realmente es y quiere Satanás. La profecía de los 2300 años es la más mesiánica de toda la Escritura y a su vez la más extensa y abarcante de todas. Se le muestra cómo iría a suceder durante este gran conflicto y qué sucedería con Roma y especialmente con su engendro perverso, el cuerno pequeño. Igualmente, durante el tiempo de Roma, el Mesías, Jehová mismo, se encarnaría a fin de pagar la redención del pecador y como Cordero de Dios proveería la sangre que limpiaría a los pecados y al santuario celestial. Le muestra una profecía asombrosa en la cual Dios fechó anticipadamente, con precisión, la redención humana y el inicio de la purificación de su santuario, los 2300 años. Con esta profecía se le muestra a Daniel cómo actuó y actúa Dios para solucionar el conflicto cósmico. De nuevo aparece Roma y el cuerno pequeño actuando en sus conquistas y atrocidades, y tras avasallar a los pueblos para formar su imperio, se lanza a atacar al Creador y al Mesías, arrogándose los títulos divinos, contradiciendo su sacerdocio, trayendo a tierra las atribuciones del santuario y persiguiendo al pueblo de Dios. Y en el clímax de su perversión, mata al Mesías y ahora pretende ser el vicario de él. El cielo quedó horrorizado de semejante atrevimiento y se preguntó: ¿hasta cuándo durará esta abominación espantosa? Como respuesta se le dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel queda espantado y enfermo, creyendo que el santuario desolado de Jerusalén era el que se le estaba mostrando. Fue necesaria otra visión para aclararle más lo que había visto. Y en una nueva visión se le hace entender a Daniel que la visión de los 2300 años no tenía nada que ver con los 70 años del cautiverio babilónico. Se le dice también que la visión de los 2300 iba hasta el tiempo del fin, y que tenía que ver con asuntos vitales de la salvación provista y ofrecida en el santuario celestial. Que el tiempo de ella incluía la restauración de Israel como nación, con la llegada y ungimiento del Mesías como sacerdote del santuario celestial, y con su muerte para salvación de la humanidad, la extirpación del pecado, y que eso establecería la terminación del culto hebreo y servicio representativo en el templo israelita. Pero también se le muestra la destrucción de Jerusalén y su templo en una guerra devastadora y el establecimiento de la abominación desoladora por Roma. Lo más interesante de esta profecía son las fechas dadas para el cumplimiento de los acontecimientos mostrados, con dos divisiones generales. Una para el pueblo de Dios del antiguo pacto de 490, arreglados en 70 semanas de años, y la otra para el pueblo de Dios del nuevo pacto con 1810 años. Hermanos, esto ya empezamos a ver como muy importante porque tiene que ver con el pacto. ¿Y qué vamos a estudiar durante este nuevo trimestre? El pacto. Para muchos el pacto es un tema inentendible. Ahora vamos a entender, hermanos, el pacto. Y fíjense ustedes que la iglesia sí siempre ha estado interesada en el estudio de las profecías.
No es como por ahí andan hablando los disidentes de que la iglesia no se preocupa con las profecías y que ellos sí son los que proclaman las profecías. Eso es mentira, hermanos. La iglesia sí está interesada en las profecías y ella estudia de las profecías porque su mensaje es profético. Es decir, las 70 semanas estaban separadas para Israel, en las cuales sucederían acontecimientos estrictamente en Israel, y los otros 1810 años para la iglesia de Cristo en el mundo y en el santuario celestial, todos ellos debidamente fechados. En cambio, lo más importante de la profecía de los 2300 años son los eventos que ocurrirían con el Mesías, tanto en la tierra como en el cielo, en Jerusalén y en el santuario celestial, según fechas establecidas por Dios para acabar con la gran controversia. Estos eventos serían terminar con la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, confirmar la visión, sellar la profecía, ungir al Santísimo y la purificación del santuario. La llegada del Mesías príncipe y su ungimiento, la muerte del Mesías, la terminación de los sacrificios en el santuario hebreo, la cancelación del santuario terrenal y la confirmación del pacto a muchos. La importancia de las 70 semanas, vamos a verla ahora en forma más directa. Hay eventos, hermanos, de suprema importancia ocurridos durante el periodo de las 70 semanas que tienen que ver con el plan de redención. En primer lugar, ellas se iniciaron después de ocurrido el segundo éxodo, cuando Dios liberó a Judá del exilio babilónico por decreto de Ciro después de los 70 años de cautiverio. Ellas se iniciaron junto con los 2300 años en el año 457 con el decreto de restauración de Jerusalén dado por el rey Artajerjes. Y aquí en este diagrama vamos a verlo en forma más directa, con las fechas y con la división de la profecía, y luego por qué empieza con el año que empieza. Aquí tenemos el año 457, luego el 408, el 27, el 31 y el 34 y el final. La profecía de las 70 semanas se divide en 7, 62 y 1. La más importante de estas 70 semanas es la semana final. Luego los 2300 años se dividen en 49, 434 y 1 año. Más los 1810 llegan a 1844. Tenemos que tener en cuenta aquí que ambas profecías son de tiempo y van unidas y comienzan en el mismo año. Ambas profecías son mesiánicas y fueron dadas e interpretadas por Dios mismo. Son mesiánicas porque hablan y se refieren al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ambas profecías nos hablan de Jesús, de su obra y su ministerio en favor nuestro. Ahora, aún se engrandecerá, dice, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Hasta cuándo durará la visión y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y luego le dice: 70 semanas están separadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a volver a repetir esto, pero con un diagrama. 70 semanas separadas para tu pueblo y Jerusalén, que son 490 años. Ocurren estas 70 semanas o comienzan después del segundo éxodo que ocurrió en el año 457. Luego continúa y el año 400
8 es la restauración total de Jerusalén. Luego, al llegar al final de la semana 69 y empezar la 70, el Mesías es ungido. Luego, al finalizar, Esteban es apedreado. Pero sobre todo, el Mesías es crucificado a mitad de esa última semana en el año 31. Volvamos a ver esto, ahora en diagrama general. Quisiera que se borren las imágenes de todos los que aparecen allí. Si pudieran ayudarme con eso. Bueno, tenemos aquí el diagrama de las 2300 años y estamos viendo la división de estos 2300 en 70 semanas y en el final 1810 años. Las 70 semanas son 490 años. Pero la profecía tiene un sinnúmero de fechas, pero de estas solamente tenemos que recordar las siguientes: 457, 408, el año 27 y el 34, la final de las 70 semanas, pero la mitad de esa semana, el año 31. En cada uno de estos, los eventos que hemos de recordar: el decreto de la restauración, la reconstrucción en días difíciles, el Mesías ungido, Esteban apedreado, la muerte del Mesías. Y luego, en 1844, el inicio del juicio o el Yom Kippur cósmico. Ahora, hay algo que tenemos que establecer como algo absoluto en el inicio de las profecías. Hay 3 decretos. Primero el de Ciro, luego el de Darío y luego el de Artajerjes. Pero, ¿por qué es importante el de Artajerjes y no los anteriores? ¿Por qué? El año 538, Ciro hizo un decreto en el cual decía, en resumen: vuelvan a Jerusalén, edifiquen su templo, son libres como los demás pueblos cautivos. Luego, el 520 con Darío, hubo problemas cuando llegaron, se opusieron especialmente los samaritanos porque no aceptaron los judíos de unirse con los enemigos, y entonces tuvo que Darío dar otro decreto diciendo: terminen su templo, sigan su ciudad, tal como lo ordenó Darío, porque él investigó y vio que efectivamente Ciro dio ese decreto. Pero los problemas siguieron, hasta que Artajerjes en el año 457 da un decreto definitivo y completo, que literalmente, al resumir, sería: reconstruyan su ciudad, hagan su muro y sus lugares judiciales. Ustedes son ciudad y provincia restaurada por decreto real del Imperio Persa. Con este decreto, Jerusalén pudo quedar plenamente reconstruida y restaurada y llegó a su máximo estatus. Por eso, el decreto de Artajerjes es el que inicia la profecía. Cada uno de estos acontecimientos señalados en la profecía son importantes y marcan momentos especiales para las acciones divinas en el cronograma de acción divina para nuestra salvación. El decreto dado por Artajerjes en el año 457 fue de mucha importancia porque Satanás no quería la restauración de Israel. El decreto especifica la reedificación de la nación y su estatus de ciudad reconocida en el imperio. Igualmente, los 408, el muro y el templo señalaron el triunfo de Dios en el restablecimiento de su pueblo y el templo en Jerusalén y Palestina. El 27 es una fecha que el pueblo de Israel debería haber tenido muy en cuenta, pues anunciaba la certeza de la visita del Mesías encarnado. Sin su venida, hermanos, escuchen, la profecía no era cierta. Su ungimiento era la señal de su aceptación como hijo, como ungido sacerdote, como ofrenda para el sacrificio de los siglos, como Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y
como dador de vida eterna ofrecida al pecador. Sin su ungimiento no habría el sacerdocio del santuario celestial, ni intercesión, ni salvación. En Belén, el universo entero se regocijó al ver el cumplimiento de la encarnación, pero en el Jordán, el año 27, la Trinidad se gozó al ver al Hijo dando el paso decisivo para ser el ungido sacerdote del santuario. Allí se cumple lo que Salmos y Hebreos certifican. Este es mi Hijo amado en el cual me gozo. Era el cumplimiento de serás el Hijo, acordado en el concilio eterno, realizado antes de la fundación del mundo. La 70ª semana se inició al ser ungido el Mesías. Luego, el año 31, a mitad de la 70ª semana, el Mesías murió como ofrenda y sacrificio, ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, Cristo anuló lo viejo y estrenó lo nuevo. Él iniciaba el nuevo pacto con nuevo y mejor sacrificio, con nuevo sacerdote en el verdadero santuario, su santuario, con nuevas y mejores promesas. Todo esto, hermanos, se concentra en esta profecía maravillosa. Nadie quitó a Jesús la vida. Él mismo la puso y él mismo la volvió a tomar. Así declara el Mesías en Juan 10, 17 y 18. Nadie me la quita, yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Él mismo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él no rechazó a los suyos lo detestaron y crucificaron. Por eso canceló todo, incluso el santuario, porque él era el sacrificio, la sangre, el servicio, el pontífice, la mediación, la salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Como cordero fue llevado al matadero cargando todos nuestros pecados. Y también se canceló todo porque el 31, el pueblo del pacto, rompió el pacto y rechazó y detestó al autor del pacto diciendo: no tenemos rey sino a César. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, esa tamaña barbaridad al decir este pueblo que su rey era el César de Roma, y no el rey del universo? Pero él no se fue sin tristeza. Él lloró ante la perspectiva que sabía que se venía y la realidad de que se cumpliría inexorablemente. El año 31 es el punto de quiebre entre Dios y la descendencia de Abraham, entre la descendencia de Dios y el pueblo de la promesa. Ahora Dios necesitaba un nuevo socio en la empresa de la salvación. A él le costó la agonía del Getsemaní al tomar la copa mortal, los juicios de escarnio ante el Sanedrín, Herodes y Pilato, y la tortura indecible de todo lo inenarrable del Calvario, al punto de sentirse abandonado por el Padre y gritar con todo el alma y con angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Calvario del año 31 ciertamente es el clímax de las 70 semanas y también la cúspide de los 2300 años. Es el punto de todo, máximo de todo el plan de salvación, porque allí Dios demostró al universo entero hasta qué punto amó Dios al mundo, aunque éste lo rechazara. El año 34, la iglesia ya estaba en misión, como nuevo mensajero del pacto roto y deshecho por los hijos de Abraham. Dicho de otro modo, la iglesia ya estaba en misión anunciando el nuevo pacto.
El mensaje incluía la cancelación del santuario, que Cristo lo canceló. Los judíos amaban el santuario, pero no al que señalaba el santuario. Por eso el mensaje de los apóstoles y especialmente de Esteban era detestado por ese pueblo y especialmente por el sacerdocio, que el santuario se acabó, que no sirve más, que ese que crucificamos es el sumo sacerdote del santuario celestial, que resucitó, que es Dios, que Él salva, que no sirve más lo que aquí hacemos, inaceptable. Y cuando Esteban dio su discurso, simplemente dijeron: herejía inconcebible, aberración teológica detestable, que los gentiles son como nosotros, habráse visto juicio a estos herejes. Ese era el mensaje de los apóstoles y de la iglesia por doquier. Y Esteban se atrevió a darlo en el templo y hasta en el mismo concilio, que rechazó y condenó al Mesías. ¡Qué desafío! ¡Qué atrevimiento! Su discurso fue cortado con violencia. ¡Afuera con él! Ese momento Israel rechazó ya no solo al rey y a su reino, sino al mismo pacto, a su mensaje y a su mensajero. No queremos tu mensaje, lo detestamos, eres impostor. Rechazaron el último vínculo y oportunidad. Así se cumplieron las 70 semanas. De allí en adelante, las promesas y el pacto fueron dadas a otros para que las anunciaran. La lección final de este trimestre que hoy termina habla de esa grandiosa realidad. El Señor escoge otros para ese sacerdocio de proclamación, para ese misterio de predicación que se concentra en lo que vemos en el triple mensaje angélico, que es otra cosa, tal vez para otro momento. La viña fue dada a otros labradores. Jerusalén dejaba de ser el centro de todo acto salvífico. Ahora era el mundo, porque la iglesia estaba en el mundo. Si del total de los 2.300 se habían separado 490 años para el pueblo judío, el resto del tiempo le fue asignado a la iglesia para ser la mensajera escogida del nuevo pacto. Y ella cumplió fielmente su cometido, anunció la salvación al mundo. Pero desde entonces, la iglesia tuvo que proclamar la verdad bajo el odio y la persecución del dragón. Pasaron 1260 años de persecución terrible hasta que Dios juzgó a los causantes de esa maldad e inicia el juicio y le recomienda a su iglesia remanente el último mensaje de salvación en el tiempo del fin. Desde 1844 en adelante, los 3 mensajes se oirán en el mundo hasta el final. El primero se concentra en el Evangelio eterno con la hora de su juicio y la adoración al Creador. Hay salvación en el santuario, en resumen. El segundo mensaje se concentraría en la caída de Babilonia por todo lo que es e hizo con su engaño y perdición de la humanidad. Y el tercero es una invitación a salir del engaño de Babilonia, para integrar las filas de su pueblo, para no participar en las plagas finales que la asolarán como parte de su castigo. Todo esto encaja, hermanos, de manera maravillosa y admirable con el programa misionero inspirado que la iglesia realiza ahora al proclamar el mensaje final. Todo esto es parte del mensaje de salvación antes de que se levante Miguel para volver por los suyos e ir con ellos a su reino. Esta es la última advertencia al mundo pecador, dado en triple modo. Y hermanos, la importancia de las 70 semanas es crucial
porque sin los hechos ocurridos durante ellas, jamás hubiera sido posible realizarse el plan de salvación concebido por la divinidad desde la eternidad. Desde el segundo éxodo hasta el Calvario y el martirio de Esteban, ocurridos en el tiempo indicado, certifican la importancia y la necesidad de cada hecho, así como su efectividad. Cada hecho, encajando en el desarrollo total, muestra su verdadero significado y necesidad para los demás del resto de los 2300 años. El tiempo del fin, hermanos, no sería posible vislumbrarlo sin el cumplimiento de los sucesos predichos para las 70 semanas. ¿Cómo tendríamos la certeza de que la expiación cósmica se ha iniciado sin el Mesías encarnado? Si no lo hubiera ungido como sacerdote indicado o no se le hubiera ofrecido él mismo apropiado para la purificación del santuario celestial. Sin ese sacrificio no habría nada. ¿A quién podríamos ir confiadamente para hallar gracia y salvación? La certidumbre, hermanos, del cumplimiento de la 70ª semana en toda su realidad predicha y cumplida demuestra la falacia y la falsedad de la doctrina satánica del rapto secreto y la inutilidad, así como la falsedad de los métodos de interpretación futurista y preterista. Las 70 semanas son el sello de toda la certidumbre profética. Sin ella, todo el resto de la profecía de los 2300 sería pura falsedad. No tendría sentido, hermanos, creer en el cumplimiento de las profecías ni en el don que las respalda. La interpretación de las 70 semanas dada por Gabriel a Daniel nos muestra que toda ella ya es parte cumplida de la historia de salvación de acuerdo con el plan de redención establecido por Dios mismo. Además, no hay parte alguna de ella que falte cumplirse en algún futuro incierto de la eternidad. Toda ella está cumplida, porque Cristo, dice Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles, ¿qué cosa hizo? A su tiempo murió por nosotros. La 70ª semana, hermanos, nos muestra que no es posible hablar del Calvario sin mencionar al santuario, pues ambos son eventos inseparables en el plan de redención. Sin el mensaje de las 70 semanas, el mensaje de salvación no sería completo, porque el mensaje de salvación sin el crucificado del Calvario es imposible. En el Calvario, Cristo no solo fue sacrificio, sino también sacerdote al poner su vida en rescate por muchos. Del mismo modo, la profecía de las 70 semanas nos advierte que cualquier otro modo de salvación fuera del establecido en el Calvario y ratificado en el santuario es falso. Invalida cualquier sacerdocio fuera del de Cristo, todo sacrificio aparte del de Jesucristo, y muestra la falsedad de todo sacerdote, no importa lo que ofrezca, lo que diga, defienda o pretenda hacer. ¿Por qué? Primera de Timoteo 2:5. Graben ese texto para llevarlo ahora en su mente mientras terminamos. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué pena que no estamos reunidos, hermanos. Si no, les pediría que repitamos juntos esto en coro. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero esto va más allá, hermanos, porque dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la mitad de la 70ª semana de las 70 semanas, habiendo Cristo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias a este sacrificio, nos dice la palabra de Dios, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el mismo camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y Hebreos 9, 11 al 12 dice, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y hermanos, dice la Escritura, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo quisiera que repitamos esto? Todos, pero no estamos. Pero vamos a volver a leerlo y a ver si ustedes también hacen lo propio. Ahí donde están. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que moras en los cielos. Qué alegría y bendición hemos recordado ahora, Señor. Sabemos que vivimos en los días finales del tiempo del fin. Y sabemos que ese fin pronto llegará. Tú nos estás mostrando un sinnúmero de cosas. Pero por sobre todo esto, nos estás mostrando que debiéramos de tener seguridad, confianza y absoluta fe en lo que tú has hecho por nosotros mediante Jesucristo. Pronto terminará su intercesión, porque terminará el tiempo de gracia. Pero Señor, ten piedad de nosotros. Danos de tu espíritu para arrepentirnos siempre e ir a ti buscando la gracia que solo tú nos puedes dar en tu santuario. Al terminar, Señor, que nuestros corazones y nuestras vidas no estén vacíos como tus templos, pero sí llenos de tu gracia, poder y sobre todo de tu espíritu. Sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a cantar juntos el himno 322. Si no puedes luchar,
vida entregar, no yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Bien, hermanos, hoy ha sido un sábado de mañana muy especial. Hemos estado todos juntos en la escuela sabática, luego en el culto, y de paso agradecemos al pastor Alomilla por este muy interesante tema que nos ha presentado en esta mañana. Y para cerrar con broche de oro nuestro culto divino, queremos mostrarle a la iglesia los bautismos que se han realizado el día de hoy. Lastimosamente no tenemos la ventaja de hacerlo en vivo por las circunstancias que vivimos, pero se nos ha proporcionado el video de los bautismos de hoy para que nosotros podamos también verlos y alegrarnos de cómo nuestros nuevos hermanos entregan su vida a Jesús y pasan a formar parte de nuestra iglesia. Así que vamos a dejar el tiempo con comunicaciones que nos va a mostrar los bautismos del día de hoy. Ahora ten mi mano. 1, 2, arrodilla. Dobla tus pies, dobla tus pies. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Él está empezando una vida nueva. El bautismo pareciera que de nuevo tiene sumergirse en el agua, ¿no? Pero tiene algo muy especial. Es la limpieza de la vida espiritual, es el inicio de una nueva vida, es sentirse en paz con Dios. Así que oramos para que Dios bendiga tu vida, Andrés. ¿Ya? Ahí la foto. Saludamos a la iglesia. Espérate nomás. De ahí primero y luego tomamos foto con la familia. Saludamos a la iglesia, pastor, que está conectado? viendo. ¿Cómo están, hermanos? Un feliz sábado. Aquí estamos con Andrés tomando la decisión del bautismo. Un abrazo. Ven aquí para... Sin duda, mis hermanos, es una gran alegría ver a hermano Leo como una nueva criatura, ¿no? El bautismo significa que es el nacimiento a una nueva vida con Cristo. Sin duda, a partir de este momento, la vida será diferente, porque van a tener el propósito siempre de vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Yo animo, mi querido hermano, a tomarse de la mano de Jesús, no se separe nunca de él, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de compartir el mensaje con Muy bien, estamos muy felices de haber presenciado estos dos bautismos, unas personas que se añaden al pueblo de Dios. Muy felices. Eso hace que nuestro culto divino sea algo especial, ¿no es cierto? Y Dios mediante, pronto volveremos a estar todos juntos y poder estar en vivo y saludar a los hermanos que proceden al bautismo. Bien, vamos entonces a orar, y con esto vamos a terminar nuestra transmisión, principalmente para nuestros amigos de Facebook y YouTube, pero los que estamos aquí en Zoom nos quedamos un momento para la foto final, así que vayamos activando también nuestras cámaras. Vamos a orar. Cariñoso y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Gracias porque a través de ella nos das consuelo y es una guía también para nuestra vida. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes en Zoom, en YouTube, en Facebook, que tú bendigas sus hogares, oh Dios, y tu palabra también sea una bendición para ellos, sea expuesta también en esta semana de Semana Santa que está empezando también. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.